Estamos hoy en una época complicada, particularmente en estos días. Estamos viendo la guerra en Ucrania, el problema en Israel, el huracán en Acapulco. Y todos cuando vemos eso hablamos de buscar mayor justicia y mayor equidad en la sociedad. Y yo quisiera convencerlos de que si no buscamos equidad en el sistema de salud, es muy difícil tener una justicia y una comunidad, un pueblo, en donde exista justicia y equidad social. Fíjense cómo en el mundo la riqueza de los países ha aumentado de una forma exponencial en los últimos 10 o 15 años. Eso es lo que ven aquí en esta diapositiva. Desafortunadamente, con mayor riqueza también hemos tenido mayor desigualdad. En los diferentes países desarrollados, donde hay mucha riqueza, vemos una diferencia en la expectativa de vida en ciudadanos que tienen mayor riqueza y menor riqueza. O sea, hay diferencia en algunas poblaciones de más de 10 años. Y los vemos en países de la Unión Europea, lo vemos en Norteamérica, obviamente es muy importante en Latinoamérica. Entonces, mayor riqueza no te garantiza una mayor equidad o igualdad en el tema de salud. Entonces, la pregunta es cómo lograrlo. Y a fin de cuentas, yo creo que la respuesta está en tener discusión, en comentarlo y en ver cuáles son las políticas públicas de los diferentes países para lograrlo. ¿Qué tenemos en México que nos ha llamado la atención de una forma importante? Yo les diría, en México como país, desafortunadamente tuvimos que vivir la pandemia de COVID para darnos cuenta de la importancia del tema de salud. En nuestro país la salud es predominantemente responsabilidad del sector público, aunque no debería de ser única responsabilidad del sector público. Yo he promovido mucho el concepto de que necesitamos que el gobierno garantice la seguridad, pero no necesariamente sea el proveedor de todos los servicios de salud. Déjeme repetirle eso otra vez. El gobierno sí tiene la responsabilidad de que todos tengamos un cierto nivel de salud, de ofrecernos ese servicio de salud, pero no tiene que ser el único proveedor. Lo que eso significa es que no tiene que ser el único que maneje los hospitales, los doctores, para proveer los servicios de salud a la población en general. Pero ¿qué fue lo que vimos en COVID que realmente hizo que hoy nosotros platicáramos de tema de salud en conversaciones casuales? Desafortunadamente la pandemia nos demostró una gran fragilidad del sistema de salud. Nos faltó prevención, nos faltaban medicamentos, nos faltó un programa de vacunación que pudiera enfrentar la problemática que vivíamos. Y luego cuando vemos lo que pasaba en los hospitales, vimos unas diferencias realmente dramáticas de la sobrevida de pacientes que entraban en los hospitales. Lo vimos dentro del sector público y diferencias grandes entre el sector público y privado. Había hospitales que tenían poblaciones de pacientes gravemente enfermos que tenían un 80% de sobrevida, a veces hasta el 90%, o sea, 9 de cada 10 personas que ingresaban a algunos hospitales salían a su casa, cuando en el promedio de los hospitales del sector público, la mitad tenían que ir a la funeraria. Entonces, la diferencia es dramática. ¿Y la diferencia en qué consiste? Consiste en que la gente no tiene la capacidad, en que no hay recursos. Pues yo creo que tenemos grandes retos y quisiera compartirles algunos de esos grandes retos que tenemos, porque creo que ahí podemos encontrar soluciones, no solamente para México, pero soluciones para muchos otros países que comparten la problemática que tenemos. Miren, nuestro país a veces pensamos que no hay dinero, y la verdad es que sí tenemos. Somos una de las mejores economías del mundo, dependiendo cómo lo midamos. Podemos estar dentro de las primeras 20 economías del mundo. Pero el gasto en salud como país es muy pobre. En esta tabla que ven, simplemente les digo, México gasta menos del 3.5% del Producto Interno Bruto en salud. Un país como Estados Unidos gasta hasta el 20%. Puede ser que no sea lo correcto, pero países que tienen expectativa de vida extraordinaria, que tienen servicios de salud en donde la gente se siente contenta del servicio, gastan entre 6, 7, 8 y 9%. O sea, tenemos una subinversión importante en salud y creo que ese es un problema importante y serio. No nada más eso.
cuando nosotros vemos el gasto de bolsillo en nuestro país, es la mitad del gasto total en salud. Y se convierte en un tema catastrófico, muchas veces de quiebra, de las familias que necesitan hacerlo. Desafortunadamente, eso ha hecho que las enfermedades crónico-degenerativas pues sigan siendo la causa número 1 de muerte en el país. Y si vemos, por ejemplo, hoy la causa número 1 son enfermedades cardiovasculares, la diabetes y el cáncer no las hemos tocado. Continúan siendo los problemas más importantes de salud. Son también los problemas en muchos de los otros países, pero la expectativa de vida con ellos se ha mejorado sustancialmente. Adicionalmente, en México tenemos un sistema de salud muy fragmentado. Y déjenme decirles qué significa eso para que tengamos claridad. Tenemos un sistema público que trata de proveer cobertura universal, pero dentro del sistema público tenemos múltiples proveedores de servicios de salud. Y recientemente se ha ampliado la cobertura del Instituto Mexicano de Seguro Social. Dicho sea de paso, ha sido una gran institución que cuando se fundó fue probablemente un parteaguas importante para la salud de los mexicanos. Pero el reconocer que tiene que cambiar sería una estrategia fundamental para mejorar la calidad de la atención. Pero tenemos múltiples proveedores en el sector público que no están coordinados. Las secretarías de salud estatales no tienen coordinación con el sector federal. Dentro del nivel federal hay más de un proveedor, está el IMSS, el ISSSTE, algunos de los servicios de los diferentes cuerpos militares. Entonces no existe una coordinación, no hay forma de integrar ni la información ni los servicios, y eso genera un problema importante. Adicionalmente, si ponemos en escena el sector privado, pues existe cero conexión con el sector público. Y pongamos un poquito de atención en ese tema y yo les diría, ni el sector público ni el sector privado son competencia. El ideal sería que trabajáramos de una forma coordinada para resolver problemas relevantes. Y hay oportunidades de mejora en el público como lo existen también en el privado. Otro reto importante, les diría yo, y creo que es de suma importancia, es que hoy vivimos en un momento en la historia en donde el conocimiento crece de una forma exponencial. Y eso significa que para poder estar a la vanguardia que permita el mejor cuidado y atención de la población, necesitamos tener un modelo de educación que busque siempre la excelencia y que esté en renovación continua. Y eso es un reto importante. Pero déjenme darles algunos ejemplos de estos temas que son importantes. Hoy podemos hacer manipulación genética que cambie enfermedades que son mortales. Podemos introducir genes que son deficientes en humanos. Yo les aseguro que en los siguientes 10 años las enfermedades más importantes van a tener en su armamentario terapéutico transformación o modificación de genes que son anormales. Esto es hoy una realidad, no lo era cuando yo estudié medicina. También tenemos una innovación tecnológica que nos ha permitido todos los días hacer muchísimo más pequeño o miniaturizar las cirugías que son complejas. Yo estudié cardiología hace 25, cerca de 30 años, empecé mi carrera de cardiología en los Estados Unidos y estuve en un lugar en Houston en donde reparar problemas cardíacos era el estándar. Teníamos un grupo de cirujanos y cardiólogos que hacían en ese momento lo que considerábamos algo extraordinario. Esas cirugías complejas hoy se pueden hacer con mínima invasión a través de una pequeña punción en una arteria. Podemos reparar la aorta, un vaso complejo, a través de stents. Podemos cambiar una válvula del corazón latiendo sin necesidad de abrir el tórax. Y esto hoy es parte del armamentario terapéutico de rutina. No es ciencia ficción. No lo podíamos hacer hace 25 años. Existe también la posibilidad de que los órganos de humanos pueden ser trasplantados con órganos de animales que son genéticamente modificados. Y eso es hoy una realidad. Existen publicados hoy 2 pacientes recientes que recibieron un injerto porcino modificado genéticamente y los pacientes han tenido una sobrevida, pues al menos el segundo activamente vivo, el primero vivió 30 días y tuvo complicaciones. Pero eso simplemente muestra el potencial y yo les diría que esto también va a ser una realidad. Y una realidad porque hoy
tenemos la posibilidad de cambiarlo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para realmente entender y afrontar estos grandes retos que tenemos para buscar una equidad en salud? Yo les diría, necesitamos un modelo de educación que busque la excelencia. Y ese es un reto importante. Excelencia no significa conformarte con objetivos de tu comunidad, sino ver, hoy tenemos información al alcance de todos, tenemos estándares que son internacionales, medirnos con esa altura y esa competitividad. En México tenemos más de 140 escuelas de medicina y los estándares de calidad son diversos. Tenemos que hacer un empuje importante para que eso cambie y eso requiere un entendimiento para tomar políticas públicas que empujen mejorar la calidad de la educación. La inversión y la tecnología, les comenté anteriormente, necesita más inversión. No podemos buscar un modelo de salud que busque equidad y justicia con la inversión que hoy tenemos como país y con un sistema que tiene esa fragmentación. Y yo les diría por último, es importantísimo romper esa barrera que existe entre el sector público y privado. El sector privado no está para hacer mal al sector público. El sector público está para servir a la comunidad y el sector privado tiene el mismo objetivo. Y existen fortalezas en ambos que si trabajáramos en conjunto pudiéramos lograr fácilmente un mejor sistema de salud, que creo que es indispensable. Pero aparte de todos estos retos y estas oportunidades que tenemos, yo les diría, el futuro en la práctica de la medicina es personalizarla, es hacerla preventiva, es no tratar de resolver los problemas cuando ya estamos al borde y al final del camino en la enfermedad. Y eso requiere un entendimiento profundo de tu información genética, porque el futuro de la medicina es que sea más personalizada y más preventiva. Queremos una sociedad más justa, necesitamos un mejor sistema de salud. Queremos un mejor sistema de salud, necesitamos entender los retos actuales, pero también ver el futuro. Y el futuro de la medicina es prevención y personalización. Nosotros, desde una plataforma educativa, en una institución como la nuestra, que es de la sociedad y para la sociedad, lanzamos un proyecto que tiene una implicación para la población. No es un proyecto para el tecnológico, es un proyecto para la comunidad, en donde lo que queremos hacer es descifrar problemas genómicos que tengan un impacto en prevención y en la habilidad de personalizar la medicina en el futuro. Ese proyecto se llama Origen. Hoy llevamos 30,000 voluntarios mexicanos que han dado información. Tenemos más de 400 preguntas a las cuales los voluntarios han dado información. Tenemos información genómica y metabolómica que nos va a permitir hacer análisis predictivos de las enfermedades que afectan a nuestra población. Esto es algo que no existe y no existía en ninguna población mesoamericana. Creemos que ejemplos como este son transformadores, no solamente hoy como un proyecto de investigación, sino van a tener un impacto importante. Y el futuro de la medicina está precisamente en eso, en entender las características genómicas y su expresión para poder hacer análisis personalizados y preventivos. Yo les diría, y terminaré con esto, queremos un sistema de salud que tenga más justicia y mayor equidad. Tenemos grandes retos, pero estos retos solamente se pueden resolver si mantenemos activa una conversación de esta naturaleza, porque no hay nadie que pueda proveernos un escenario de un cambio inmediato para el sistema de salud. Necesitamos reconocer la importancia de hacer equidad en el sistema de salud para que tengamos mejor justicia en nuestra comunidad. Y eso solo se va a mantener si mantenemos activa una conversación importante para hacer una plataforma política de cambio en el sistema de salud, independientemente de cuál sea esa plataforma, pero tener la conversación en salud como una conversación importante para buscar en eso mayor equidad y justicia. Muchas gracias.